Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends, analista político. Antonio, teníamos rato que no conversábamos un viernes. Bienvenido. Muy buenas tardes, Idania. Siempre es un placer estar contigo y tu audiencia. ¿De acuerdo con María Corina? Totalmente de acuerdo con María Corina, porque las sanciones no son las que crean la crisis en Venezuela. La crisis en Venezuela obedece a un modelo económico que empezó con Chávez, siguió con Maduro, en la que financian el gasto público, el déficit fiscal, con emisión de moneda sin respaldo. La razón de la inflación es un problema monetario, como lo demostró Javier Milei en Argentina. Recortó y empezó a recortar gasto y a hacer las decisiones correctas en términos de normalizar toda la emisión de dinero, y hoy Argentina logró bajar su inflación en alrededor de 500%, hoy está apenas en 2 dígitos. En Venezuela es el modelo económico lo que realmente tiene la crisis que hoy presenta y que se viene sosteniendo en los últimos 15 años. Sin embargo, Antonio, la narrativa del régimen va precisamente a apuntalar que son las sanciones las culpables de que la economía vaya como va. Eso me recuerda a mí, Irania, a Cuba. Cuba dice que es el bloqueo de los Estados Unidos la que no le ha permitido poder tener crecimiento económico y salir de su crisis. Y sabemos todos que hoy Cuba no tiene un bloqueo económico por parte de los Estados Unidos. Entonces, son narrativas que usan estos regímenes para poder crear una dependencia de ese sector popular, y que crea que el factor externo es el que le está haciendo daño y no realmente el que está en el poder. Hoy es Maduro y su entorno el que tiene a este pueblo venezolano en estas condiciones de pobreza, de escasez, de miseria, porque un salario mínimo está en $3. Y si vamos a ello, las licencias se otorgaron en noviembre. La primera licencia se otorgó Chevron en noviembre de 2022. Y desde el 2022 el salario mínimo no ha sido incrementado. Entonces, ¿por qué no lo incrementó si realmente le dieron una licencia para obtener recursos y poder mejorar la calidad de vida de los venezolanos? Y si nos vamos por los servicios públicos, que podría ser la otra parte que tú dices, ingresan divisas, deben mejorar, tampoco han empeorado. Ya la capital, Caracas, sufre apagones frecuentemente como en el interior. Antonio, ¿qué pudiera entonces, para tener también claridad sobre eso, qué pudiera afectar directamente el que Chevron deje de operar? Ok. Maduro se sostiene en el poder por 3 grandes partes que lo soportan. 3 grandes. Una es la cúpula militar, que todos sabemos que están metidos en los negocios ilícitos de Venezuela, narcotráfico, contrabando de minerales, lo que todos sabemos. Lo otro es precisamente los ingresos que recibe por las exportaciones petroleras a través de esta licencia, que la aportan o le aportaron en el año 24 $10.700 millones. Y esto es un dinero limpio, un dinero que puede transarse en cualquier mercado para pagar. Y se ha usado básicamente la represión, la corrupción y el lavado de dinero. Entonces, esa es una de las patas importantes. La salida no solamente de Chevron, es la salida de todas las empresas que le otorgó la administración Biden, petroleras y manejadoras de productos de hidrocarburos, para que tuviese, y eso fue en el acuerdo de Barbados, una solución política a la crisis venezolana. Todas esas licencias el presidente Trump las va a cancelar, como ya ha venido haciéndolo con Chevron y con las de servicio, Halliburton, Schlumberger, que pueden estar en Venezuela, Chevron, hasta el 3 de abril,
y las de servicios internacionales hasta el 4 de mayo. Y se dice que es lo que hemos sabido en la tarde de hoy, tanto tú como yo, que se van a hacer otros anuncios. Totalmente, es que van todas, va la de que el que importaba o compraba asfalto en Venezuela, que es Sargent Tree, Harry Sargent Tree, y lo traía aquí a los Estados Unidos, y que estaba apostando a que seguir haciendo con negocio con Maduro para sostenerlo en el poder, para seguir enriqueciéndose. Está la francesa, Marie Pron, viene la Repsol después seguro, y la de Eni, y la que más le va a doler al régimen de Maduro es a la refinería en la India, Reliance, porque en esa no había descuento, porque la gran excusa que usó Chevron para obtener esa licencia no solamente era regresar y poder generar un flujo de caja a PDVSA, sino de cobrarse una deuda de más de 2.000 millones de más de 3.000 millones de dólares. Entonces, y así lo dijo Repsol también con ese mismo esquema, y así lo dijo Eni, porque ¿qué pasa? Desde el 2019, PDVSA dejó de cancelar los dividendos que correspondían por las exportaciones de esos crudos en esas empresas mixtas a la socia minoritaria. Entonces, ahora, con la refinadora en la India, le entraba la compra 100% lo que valía. Y lo otro que pierde es que esas ventas son consideradas cash, porque se pagan a 30 días. Lo que aquí va a ocurrir, Idania, es que el régimen de Maduro va a tener que colocar esa producción o esa exportación en mercado negro nuevamente. ¿En dónde? En Asia, en Malasia, en Singapur. Y allí él tiene que dar un descuento porque va a competir en un mercado donde también compite Irán, que tiene sanciones por Estados Unidos a sus exportaciones petroleras, donde compite con Rusia, con el crudo Ural, por las sanciones que tiene de Europa y del mismo Estados Unidos. Entonces, allí tiene que dar un descuento. El que tenía antes de entrar nuevamente en ese mercado era de $20 por barril. Y eso sí le afecta. En los cálculos que acabo de terminar, está perdiendo el 28% si coloca esa producción en Asia, alrededor de 2.165 millones de dólares. Y en volumen, si llevo eso a volumen, está perdiendo el 40% exacto de esa producción que hoy colocaba en el mercado con licencia, lo llamo, porque todas tenían esa condición, si lo vendían en Europa, si al comprarlo en India, a comprarlo en las refinerías del Golfo. Y ese es el gran impacto que tiene Maduro, porque al mermarse los recursos que recibe limpio, y eso es importante resaltarlo, lícito, él no puede distribuirlo eso internamente, porque la otra pata, dijimos que eran 3, eran los grupos económicos que quieren normalizar la relación con Maduro para ver si pueden participar precisamente de esos dólares que vienen por la exportación. Pero al cancelarse va a tener dificultades, porque los dólares que van a volver a circular mayoritariamente en la economía venezolana son de mercado negro y no pueden entrar directamente a ninguna de las contabilidades ni de las empresas ni del mismo Estado. Antonio, no quiero que se nos agote el tiempo sin tocar dos aristas. La primera es que falló el lobby petrolero, hicieron todo el esfuerzo del mundo, pero algo está sobre ese lobby. Excelente. Lo que he recogido, Idania, básicamente es que Richard Grenell, en la semana, aquí hubo la conferencia vamos a llamarlo, de la parte conservadora, de la derecha de los Estados Unidos, los republicanos, que se llama CPAC. Y la declaración que dio Richard Grenell a un medio ahí, donde dijo, Trump no está para cambiar régimen, generó un revuelo. Sí, claro. Tan fuerte que Trump tuvo que tomar la decisión, porque en este momento no había tomado la decisión. Y además, los representantes de la Florida plantearon
como estamos en ese momento en un proceso de aprobación del presupuesto y había que aumentar los techos, que para ellos estaba siendo muy difícil acompañar ese aumento en el presupuesto, porque estaban teniendo muchas dificultades con su base electoral. Lo hicieron de una manera sugerida, no que se impusieron, porque a Trump nadie se le impone. Y esos elementos confluyeron para que tomara la decisión y dijo, nos vamos entonces con la propuesta, que lo habíamos hablado tú y yo, de los miembros de su gabinete, Marco Rubio, Mike Waltz, ¿verdad?, del Consejo de Seguridad Nacional, los representantes de la Florida y el senador Rick Scott, y dijo, el problema en Venezuela es Maduro y por lo tanto hay que buscar esa solución. Y por eso el lobby petrolero pierde en ese momento la propuesta de ellos, que lo que había que hacer era negocio con Maduro y dejarlo ahí. Entonces, cambia el resto. Y lo otro, que creo que sí lo comentamos en una oportunidad, es que el hijo del presidente Trump, ¿verdad?, Junior, entrevista ese día a María Corina Machado con la aprobación de su papá. Ahí marcó también una dirección, porque sabía que esa conversación con María Corina Machado iba a tener impacto y por lo tanto Donald Jr. consultó con su papá para que le aprobara esa entrevista. Entonces cambió, si lo vimos en ese sentido, la orientación hoy por parte del presidente Trump es una orientación que en Venezuela tiene que restablecerse el orden constitucional y como tal, al haber habido ya una elección el 28 de julio, va a empujar los esfuerzos a respetar esos resultados, porque de la otra manera va a seguir aplicando la máxima presión y lo hemos visto cómo lo hace cuando toma esa decisión. Lo hemos visto con Zelensky, lo hemos visto con el presidente Petro, lo hemos visto con Canadá, con Trudeau, lo hemos visto con la presidenta de México. O sea, lo vimos recientemente, que todos sabemos que es su gran amigo de hoy en día, con Putin, que ya le dijo, si sigues bombardeando, vamos a tener que ponerte máxima presión. Entonces, cuando Trump llega a ese nivel, él usa todo el poderío de los Estados Unidos para lograr su objetivo.